Hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias. Eh, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, porque Él les trajo a este lugar. Gracias a nuestra hermana porque abre las puertas de su hogar. Y tal como decía el pastor, esperamos que Dios nos hable, nos desafíe, porque seguimos con nuestra serie de exigencias. Así que eh, el día de hoy vamos a analizar la exigencia número 26. Para comenzar, vamos a tratar de responder algunas preguntas, básicamente para hacer un recuento de lo que se vio el miércoles pasado, así que quienes asistieron les voy a pedir que por favor eh, nos ayuden. Y la... No, no, al contrario, para que los que no pudieron asistir tengan un contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera pregunta, ¿cómo debe ser nuestra justicia? Voy a ayudarles un poco. ¿Tenía que ser externa o interna? Interna, bien. Tenía que ser genuina y también producida por el Espíritu Santo. No solo una obediencia externa como confrontó a un grupo de personajes que vamos a ver también nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el versículo que sustenta esto es justamente lo que mencionó nuestra hermana Estela, Mateo capítulo 5, versículo 20, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Qué se sabe de los fariseos? Un poco de cultura bíblica. ¿Quién era este grupo? Ya, sí. Judíos, ya, bien. Era un grupo, un movimiento político, religioso, social. ¿Y por qué destacaban? ¿Por qué el pueblo veía en ellos algo especial? Porque, exacto, por su estricto cumplimiento externo de la ley. Exacto. Pero analizábamos que en realidad sin esa verdadera transformación del corazón, de hecho por eso nuestro Señor Jesucristo los confronta en algunas oportunidades. Y Mateo capítulo 15, versículo 8, justamente el Señor Jesucristo se refiere y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, la última pregunta para ya entrar en el estudio del día de hoy. Ellos se preocupaban de lo externo, pero ¿qué decía nuestro Señor Jesucristo de ellos? ¿Recuerdan? Ya, sí. E hipócritas, exacto, exacto. Sí. Eh, bueno, en muchas oportunidades nuestro Señor Jesucristo los confronta y efectivamente ellos se preocupaban mucho de la apariencia y de los rituales externos. Eh, Nuestro Señor Jesucristo lo llama hipócritas porque dentro de ellos estaban corrompidos. Nuestro Señor Jesucristo podía ver en su interior y notaba que estaban corruptos. Mateo capítulo 23, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Bien, esto era como para dar un poco de contexto. Ahora vamos a introducir el tema del día de hoy. Yo creo que todos han escuchado frases como esta, sonido silencioso o
la muy famosa, soy ateo gracias a Dios. Incluso alegría triste, ¿también la han oído? Son frases contradictorias, ¿verdad? Son uniones de dos ideas contrarias. Esto se conoce como oximirón o contradicciones de dos conceptos que pretenden generar un nuevo significado. Como por ejemplo un círculo cuadrado. Es algo que no existe. Pero son uniones de dos palabras contrarias. Ahora, ¿quién sabe lo que significa antítesis? Que es similar al concepto de contradicciones, ¿sí? ¿Quién sabe lo que es antítesis? ¿Nadie? Bueno, es una oposición o contradicción de dos juicios o afirmaciones. Las primeras frases que estudiábamos son dos conceptos opuestos, pero esto ya es un juicio o una afirmación que se contrapone y a menudo se presentan de forma separada, en una estructura paralela para enfatizar precisamente su diferencia, como por ejemplo ser o no ser. Bueno, según John Piper, el autor del libro Lo que exige Jesús del mundo, hay al menos 6 antítesis que muestran cómo nuestra justicia podría exceder la de los fariseos, o sea, tendría que ser superior a la de los fariseos. ¿Y por qué? Porque precisamente nuestro Señor Jesucristo se enfoca en el interior, en nuestro corazón. La verdadera justicia que viene de Dios echa raíz precisamente en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdadera justicia, como la expone nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no es solo evitar lo malo, sino que también debemos abrazar aquello que es bueno, aquello que Dios nos demanda. ¿Por qué? Porque esencialmente es interna. Esa justicia se define esencialmente como interna. Así como lo que contamina viene de nuestro interior, que también lo vimos el miércoles pasado, también lo que descontamina tiene que provenir de nuestro interior. Si ese interior es morada de Dios, entonces será evidencia de que amamos a Dios con nuestro corazón y no solamente de labios como este grupo de escribas y fariseos. Y este tipo de acciones internas se definen como decisivas, es decir, son determinantes, porque revelan una realidad espiritual del creyente. Hablamos de hombres y mujeres que han nacido de nuevo, en quienes mora el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que transforma el corazón y produce en nosotros ese deseo y esa capacidad de hacerlo bueno. Nuestro interior regenerado es lo que da valor a nuestras acciones externas delante de Dios, y no es al revés. Podemos realizar algo que parezca bueno, que aparentemente puede ser bueno. Por ejemplo, ayudar a alguien, ¿verdad? Pero si lo hacemos buscando un reconocimiento propio, si lo hacemos buscando ese favor también de la persona a quien podemos ayudar, eso carece de un valor y un sentido espiritual. En cambio, cuando actuamos movidos por Cristo, sensibles, por ejemplo, ante esa misma necesidad del prójimo, deseando la gloria de Dios y no la nuestra, esta acción entonces sí refleja la obra decisiva del Espíritu Santo en nosotros, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esto también es esencial, se define como fundamental o básico, porque la verdadera bondad, hermanos, de una conducta no se encuentra en la acción misma, sino en la motivación interior. Tenemos que poner atención a la motivación interior. Y de hecho Jesús lo enfatiza repetidamente al hablar precisamente de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo correcto externamente. A la luz del pueblo ellos hacían lo correcto, pero sus corazones, dice nuestro Señor Jesucristo, estaban completamente alejados de Dios. De hecho, en el Sermón del Monte, muy conocido, Jesús presenta
6 ejemplos de antítesis que muestran cómo la ley no debe limitarse precisamente a una obediencia externa. No debe ser así, sino que debe penetrar el corazón del creyente. A veces, cuando se toca este tema, se habla del espíritu de la ley. Finalmente, no era cumplir con lo externo, sino que era aquel principio que trasciende de generaciones en la vida del creyente. No perdamos el foco de que estamos hablando de creyentes, de quienes han nacido de nuevo. Y nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte apunta a que la exigencia divina transforma el corazón, debe transformar el corazón, de modo que los sentimientos, pensamientos y deseos más profundos sean guiados únicamente por el Espíritu Santo y no por el ego o la apariencia, que buscaba precisamente este grupo de fariseos. Cuando decimos que estas acciones también, hermanos, son decisivas, queremos decir que son evidencias de una fe genuina. No producen salvación. Las buenas obras no producen salvación. Creo que todos concordamos con eso. Pero manifiestan la obra que Dios hace en aquellos que han nacido de nuevo. Por eso se habla de una evidencia. En los creyentes, el Espíritu Santo mora en ellos precisamente para capacitar, para que hagan lo bueno. Nos capacita para hacer lo bueno. Por eso nuestras conductas externas, aunque sean visibles, en su esencia, el fruto interno es dado por el Espíritu. Recuerden Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Y ese fruto interno del Espíritu nos guía, nos dirige y enraiza en nuestros corazones que están transformados y que son transformados únicamente por la gracia de Dios. Por eso podemos dar fruto, porque el Espíritu Santo ahora nos guía, nos dirige y el Señor en su obra, ¿verdad?, enraiza en nuestros corazones que son transformados por la gracia. Y es así como llegamos a esta exigencia y el título es exigencia 26, limpia lo de adentro para que lo de afuera también esté limpio. Limpia lo de adentro para que lo de afuera también esté limpio. Nuevamente nos vamos a enfocar en el Sermón del Monte. Aquí nuestro Señor Jesucristo da 6 mandatos que, como dijimos, los vamos a definir como antítesis porque Jesús pone sus mandamientos, lo que él dice, en contraste con la interpretación que los fariseos le daban a la ley. Los fariseos hacían todo este tema externo y rituales y religiosos por la interpretación que ellos daban a la ley. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo hace es pasar de una idea externa, ¿verdad?, que era evidente, a una contraria que es interna. Y de estos ejemplos vamos a tocar 6 puntos, como dijimos, y el primero de ellos es pasa del mandamiento o acción externa de no matarás a la disposición interna de no sentir ira. ¿Ya? Se va a repetir constantemente la palabra pasa del mandamiento o acción externa de a la disposición interna de. ¿Ya? El primer punto, repito, entonces pasa del mandamiento o acción externa de no matarás a la disposición interna de no sentir ira. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? Él toca este mandato que era muy conocido por los judíos. Estaba establecido en los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. Éxodo 20, versículo 13. Sin embargo, él lleva el mandamiento mucho más allá, mostrando que el verdadero propósito de la ley no es solamente evitar el acto externo de matar, ¿verdad? El acto externo del homicidio, sino que también es erradicar, sacar la ira del corazón. Eso es lo que quería el Señor Jesucristo. Según Jesús, el enojo expresado mediante una acción externa es en esencia equivalente a matar.
Y eso lo explica en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. La cuestión esencial aquí en este punto que supera la justicia de los fariseos precisamente radica en la transformación interna del corazón. Es aquel cambio espiritual que lleva a una persona que aun cuando sufre una ofensa, ¿verdad? O injusticia, esa persona que internamente ha sido transformada por Dios a través de su Espíritu Santo, no responde con ira, sino confía el asunto a Dios. Esa es la evidencia. Y un breve recordatorio precisamente a las exigencias 18 y 19 que hablaban acerca del perdón. ¿Recuerdan? Que perdonar de manera incondicional significaba que no ponemos condiciones para liberar al otro de una deuda emocional o moral que nos debe, porque no depende de que el ofensor cambie, pida perdón o repare el daño. Es un acto voluntario que refleja el perdón de Dios hacia nosotros. O sea, lo hacemos porque Dios nos perdonó primero nosotros y por ello nosotros perdonamos. Y ese tipo de perdón es el que trae paz. Concluíamos que rompe las cadenas de amargura, demuestra al mundo que el Evangelio es real y en ese sentido un joven creyente aprende a perdonar incondicionalmente, crece también en madurez espiritual y, lo principal, refleja el carácter de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El segundo ejemplo de antítesis es pasa del mandamiento o acción externa de no cometerás adulterio a la disposición interna de no codiciar. ¿Qué significa esto? Bueno, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo se refiere al mandamiento de no cometer adulterio. Pero nuevamente, no se limita solamente a la explicación externa, sino que profundiza y añade algo sumamente importante, no codiciar, señalando así que el pecado comienza nuevamente en nuestro interior, en el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28 declara, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es una declaración que nos confronta, ¿verdad?, a los hombres. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo con esto? ¿Cuál aquí es el punto que supera la justicia de los fariseos? Precisamente es el cambio interno del corazón. A eso apunta una vez más nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación que libera al creyente de la esclavitud del deseo sexual fuera de la ley de Dios. Jesús no demanda solamente una conducta externa, sino que una pureza interior. Eso demanda nuestro Señor Jesucristo. Es en el corazón donde Dios verdaderamente evalúa la justicia, no en la apariencia que los hombres pueden observar. Por ejemplo, podemos ver una persona que puede ser muy admirada por su fidelidad, reconocida incluso como un ejemplo dentro de la iglesia por sus años de matrimonio, pero precisamente su corazón puede estar muy lejos de Dios. Incluso el mismo Dios podría decirle, apártate de mí, pues no te conozco. Porque hermanos, no somos el Espíritu Santo para saber qué hay en el corazón del hombre. Pero sí, todo creyente genuino debe evidenciar los frutos de su nuevo nacimiento, mostrando, ¿verdad?, una vida transformada por la gracia de Dios. El siguiente ejemplo, el número 3, lleva por título pasa del mandamiento o acción externa del divorcio a la disposición interna de ser fiel. El Antiguo Testamento permitía el divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre, pero Jesús mismo, a pesar de que reconoce esa realidad, él lleva nuevamente mucho más allá esta enseñanza mostrando el camino hacia la justicia perfecta. Entonces también nos exige una justicia perfecta en el marco del matrimonio para evitar el divorcio. Ahora,
¿Cuál es el asunto aquí que supera la justicia de los fariseos? Es esa nueva capacidad que tiene el corazón regenerado para enfrentar, por ejemplo, los conflictos matrimoniales. No mediante la solución externa del divorcio, sino que a través de esa transformación interior producida por el Espíritu de Dios. Ahora, podemos enfrentar porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando el creyente se somete a Dios, dispone su corazón a amar conforme a su voluntad, ese amor verdadero se va a reflejar. Y ese amor precisamente es el que habla, el que se describe en las Escrituras, el que todo lo sufre, el que todo lo cree, el que todo lo espera, el que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 7-8. Ese amor, hermanos, nuevamente es nacido de un corazón transformado. Y ese corazón transformado es el que verdaderamente produce ese amor que sostiene el matrimonio ante Dios. En las próximas semanas vamos a retomar estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo respecto a las exigencias divinas del amor en el contexto del matrimonio, pero quisimos tocar este punto también para dar un contexto respecto a las enseñanzas y estas distintas formas en las que nuestro Señor Jesucristo abarca estas dimensiones. El cuarto punto que se considera como antítesis es pasa del mandamiento o acción externa de cumplir los juramentos a la disposición interna de sinceridad pura. Jesús en este punto aborda la cuestión de los juramentos hechos delante de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero como ya es de costumbre y lo estamos analizando, nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá. Porque ¿qué nos exige? Lo contrario a lo que los fariseos hacían. Él pide algo más radical y nuevamente apunta a nuestro interior. Que nuestro corazón sea tan transparente y sincero que incluso no sea necesario jurar externamente como lo hacían los fariseos, buscando que los demás nos crean. Si el corazón, hermanos, está alineado con la verdad, un simple y sincero sí o no sería suficiente. ¿Cuál es el asunto esencial aquí que supera la justicia de los fariseos? Es ese compromiso total interno de sinceridad. Un corazón donde la verdad se vive de manera natural, de tal forma que la palabra incluso externa de juro pierde sentido. Si nuestra vida realmente es sincera delante de nuestro Dios, esa palabra juro pierde sentido y valor porque la integridad ya se refleja en cada acción y en cada palabra en la vida del creyente. Punto número 5. Pasemos de la acción externa de las represalias o venganza a la disposición interna del amoroso contentamiento. Es algo difícil, ¿verdad? Jesús aquí se refiere a esa ley que aparentemente fascinaba a los fariseos en la época. Y muchas veces también la escuchamos hoy en nuestro contexto, ¿verdad? Que se denomina la ley del talión. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. En realidad, ¿por qué se define como ley del talión? Porque eh, busca compensar el daño que se hacen. Es decir, si por un accidente me causaran perder mi brazo, la justicia o lo que yo demando es que le corten el brazo a la persona que ocasionó el accidente. Pero ¿cómo responde Jesús a esto? Observemos los versículos 38 al 42 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. ¿Quién podría darle lectura, por favor? Porque aquí describe una serie de puntos que también vamos a mencionar. Pero yo os digo, no resistáis a tus malos, antes a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
hasta el 42. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Notemos que Jesús propone aquí conductas que son externas, pero movidas por motivaciones internas, que es la gran diferencia de lo que hacía este grupo de fariseos. Por eso todo comienza con un pero luego se enumeran. Por ejemplo, primero dice, no resistas al malo, da la otra mejilla. Al que quiera quitarte algo, dale aún más. Si te obligan a llevar una carga por una milla, acompáñalo dos. Al que te pide, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. Es importante repetir esto, hermanos. Son acciones externas, pero brotan de un corazón transformado. Por eso debemos entender en este punto que la justicia que excede a los fariseos no se limita solo al interior del corazón. Tiene que haber una evidencia. Tienen que reflejarse aquello, esa transformación interna tiene que reflejar acciones concretas. Y estas acciones implican, como por ejemplo lo que leímos, paciencia y amor sobrenaturales, ¿verdad? Porque aun cuando se nos haga daño, nosotros no tenemos que responder de la misma forma. Y es sumamente complejo, ¿verdad? Pero si somos movidos por el Espíritu de Dios, tal como nos dice nuestro Señor Jesucristo, debemos hacerlo. Entonces estas acciones implican paciencia y amor sobrenatural movidos por el Espíritu de Dios. Ahora, esto es imposible si no hay un cambio interno. Sin ese cambio interno que sea verdadero, no vamos a encontrar ese contentamiento en Cristo. Y básicamente vamos a sufrir en este mundo, porque el mundo a nosotros no nos ofrece nada bueno. Ese contentamiento tiene que estar en Cristo. El último punto, hermanos, es el número 6, que es pasar del mandamiento a acción externa de amar con límites, como se expone, por ejemplo, en Levíticos 19:18 y en Mateo también 5:43, a la disposición interna de amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesucristo nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. En este caso, el amor inicial no es algo visible, sino que es un cambio interno y una disposición del corazón. Eso es lo que llevamos abordando hasta ahora. Y es sobre esta transformación que se fundamenta ese mandato de orar por quienes nos maltratan y nos persiguen. Ahora, orar por ellos significa desearles el bien, incluso a aquellos que nos desean el mal. Y en su forma más profunda, hermanos, si analizamos, hacemos un alto, esto implica orar por su salvación. Ahora yo pregunto, ¿acaso hay algo más maravilloso que podamos hacer nosotros que orar por la salvación de nuestros enemigos? ¿Orar por la salvación de aquellos que no nos aman? Bueno, si oramos así, estamos intercediendo por su gozo eterno, ¿verdad? Porque no vamos a querer que ellos se pierdan. Y si realmente oramos de esta manera, hermanos, lo que está cambiando en nosotros es precisamente esa transición desde el egoísmo a la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Como vimos la semana pasada, esto refleja que nuestra justicia en este punto excede a la de los escribas y fariseos, porque se trata ya derechamente y evidentemente de un corazón diferente, un corazón que es moldeado por Dios,
que manifiesta el perdón, que manifiesta el amor y esa vida eterna que tenemos y el fruto de esa obra que Él realizó en nosotros. Nuevamente, es una evidencia de que fuimos salvados, de que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sigue transformando nuestros corazones. Llegamos a la conclusión. Era un poco más acotada la exigencia el día de hoy. Como conclusión, analizamos un poco el Sermón del Monte y cómo éste confronta precisamente la religión externa de los fariseos, ¿verdad?, con la justicia que proviene de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, esa justicia que excede a los fariseos, que nuestro Señor Jesucristo nos exige a nosotros, no consiste en hacer más, sino que en ser transformados interiormente. Podríamos decir hacer menos, pero con calidad, ¿verdad? Desde nuestro interior. Ahora, el apóstol Pablo enseña allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es nuestra confianza y esperanza. Porque solo Dios puede limpiar nuestro interior y solo un corazón limpio puede producir los frutos externos que son verdaderos. Amén. Vamos a orar y después vamos a dar un tiempo de comentarios. Padre Celestial, amado Dios, gracias por tu Hijo amado, bendito Cristo Jesús. En sus méritos estamos delante de tu santa presencia, reconociendo que fuera de Él nada somos. Sin Cristo no tendríamos parte alguna contigo, oh Dios. Es por eso que, ante todo, bendecimos, glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus enseñanzas, porque Él era la palabra viva. Gracias porque cuando ascendió, dejó el Espíritu Santo con nosotros. Gracias porque la obra del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Gracias porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos continuar. Sin tu protección no podríamos perseverar. Porque sabemos que todo lo que pudiésemos hacer para ti en el servicio, en predicar el Evangelio, en participar también de tu iglesia, de tu cuerpo, sabemos que todo eso es a pesar de nosotros y es únicamente por gracia, por lo que nuestro Señor Jesucristo consiguió allí en la cruz. Permite que esta palabra pueda hallar un terreno fértil en nuestros corazones, que pueda dar fruto a su tiempo y que, por sobre todas las cosas, podamos día a día glorificar tu nombre, testificar de que somos hijos tuyos y conocerte, cada día estar más cerca de ti. Estas exigencias nos confrontan, pero a pesar de su dureza y de ver que muchas veces es imposible poder practicar las cosas que enseñamos, sabemos que en ti, que a través del Espíritu Santo, podemos hacerlo, porque lo que es imposible para nosotros, para ti, oh Dios, es posible. Gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite también que cada uno pueda llegar
a hablar de ti, a compartir esta palabra con sus familias para bendición de cada hogar y para tu gloria, oh Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.